Esto es México Hoy. Pero siempre, detrás de todo gran país, existe una gran historia. El mundo está reportando sobre un presunto fraude en México. La libertad de expresión hoy parece una facilidad que se da por un hecho, pero su ausencia y búsqueda llevó a un cambio muy significativo en nuestro país, a una revolución. Casi al término del periodo de días, en marzo de 1908, se llevó a cabo la entrevista entre el general y el periodista norteamericano James Creelman. Entrevista que apareció en Pearson's Magazine de Nueva York y fue traducida y publicada en México en el periódico El Imparcial. De ella desprendían tres temas fundamentales: que el presidente estaba listo para dejar el poder en las próximas elecciones de 1910, que consideraba al país apto para la democracia y que México estaba listo para celebrar elecciones sin que se produjeran revoluciones o levantamientos armados. También que apoyaba la creación de un partido político opuesto que no destruyera al país. Este ofrecía la posibilidad de un cambio democrático a través de la elección de un vicepresidente más joven. En ese mismo año, el empresario originario de Parras de la Fuente, Coahuila, Francisco Ignacio Madero, propone establecer un régimen democrático en México por medio de un documento llamado la Sucesión Presidencial de 1910. Madero había cursado en París, donde entró a la Escuela de Altos Estudios Comerciales. Después de regresar a México, inició su carrera política en el ámbito local en Coahuila. El 2 de febrero de 1909, Madero envió su libro al presidente de la República y fue difundido en los primeros meses de ese mismo año. Madero proponía tratos de elección con Díaz, al menos en vicepresidencia. En caso de lo contrario, el partido lanzaría candidaturas a la presidencia y a otros cargos. A su vez, el libro hace referencia a las cualidades de Díaz, pero también menciona las posibilidades de la democracia en México y se llama a la ciudadanía para que participe en esta transformación. El Partido Nacional Democrático de Madero se da a conocer en 1909, el cual parecía difundir una expectativa de cambio. Otros grupos se organizarían en torno a la candidatura a la vicepresidencia del general Bernardo Reyes, constituyéndose en el Partido Democrático. Los porfiristas se agruparían en el Partido Reeleccionista y postularían a Porfirio Díaz a la presidencia y Ramón Corral para vicepresidencia. Posteriormente, el 22 de mayo de 1909, los maderistas, un grupo de profesionales, intelectuales y periodistas, crearon el Centro Antireeleccionista, bajo el lema sufragio efectivo y no reelección. En menos de un mes, Madero inició su gira por la República, abarcando 28 ciudades entre el 18 de junio de 1909 y el 2 de abril de 1910. En este último año, el régimen de Díaz cumplía 33 años. Enfrentaba este desafío: la incapacidad de integrar las clases medias al proyecto nacional. Estas deseaban acceder al poder o ser beneficiados por el gobierno directamente, todo debido a que el régimen lo impedía, pues preferían apoyar a sus aliados, que eran, en su mayoría, viejos políticos porfiristas. Esto provocó el auge de las ideas anarquistas, el catolicismo social y que el liberalismo se extendiera. Dado esto, la primera década del siglo XX se caracterizó por los conflictos laborales.
Otro desafío fueron las disidencias dentro del propio grupo de gobernantes. A partir de 1899, los científicos empezaron a ocupar puestos en el gobierno, y la actividad gubernamental era clandestina. La sucesión de 1910 tendría las características que hicieron insostenible el gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz. Los grupos de empresarios mexicanos, molestos por los privilegios hacia los inversionistas extranjeros, la clase media y dirigentes políticos locales se veían marginados por los llamados científicos del gabinete de Díaz, los cuales ya habían envejecido y no le daban oportunidades de participación a otros en los sectores políticos. Los grandes movimientos obreros, en los cuales se reclamaban mejores condiciones de trabajo e igualdad de trato en comparación con los extranjeros, además de la gran inconformidad de los campesinos, los cuales buscaban condiciones más dignas de trabajo. El 16 de abril de 1910 se realizó la entrevista entre Díaz y Madero, para insistir al presidente que respetara la democracia, pero no se llegaría a ningún acuerdo. Madero intentó negociar con el presidente que la vicepresidencia fuera obtenida por el partido antirreeleccionista, como lo había manifestado en su libro. Con cierto desdén, ironía y burla, Díaz le prometió a Madero respecto al voto y a la legalidad de la acción antirreeleccionista. Esa actitud fue captada por Madero. En ese mismo mes, una convención nacional transformó el centro del país en Partido Nacional Antirreeleccionista. Fue entonces cuando Madero se convirtió en el candidato oficial a la presidencia, junto con Francisco Vázquez Gómez, como aspirante a la vicepresidencia. Madero inició su quinta gira el 8 de mayo y la sexta entre el 15 de mayo y el 10 de junio, en la que recorrió San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey. La organización antirreeleccionista involucró a mucha gente de clase media, obreros, campesinos y sobre todo jóvenes. Más tarde, Madero sería aprehendido el 5 de junio en Monterrey junto con Roque Estrada y puesto preso en San Luis Potosí. El 26 de junio se llevarían a cabo las elecciones primarias y el 10 de julio las secundarias, en las cuales resulta electo Porfirio Díaz. Después de ello, Madero llega a considerar que la forma pacífica para la participación política estaba bloqueada y llama a movilizarse después de los festejos del centenario del movimiento de independencia. Con la detención de Madero, las autoridades aseguraron su ausencia en el periodo de elecciones. La persecución se incrementó en la mayoría de los estados del país. El fraude electoral fue evidente. Durante la votación, hubo presiones de las fuerzas del orden, errores en el padrón, casillas que no abrieron y enfrentamientos. Así, el 5 de octubre de 1910 es dado a conocer el Plan de San Luis, el último día que Madero estuvo en prisión. Al día siguiente, 6 de octubre de 1910, ayudado por ferrocarrileros, escapa de San Luis disfrazado de mecánico. Cruzó la frontera del país por Nuevo Laredo, Tamaulipas, para llegar a San Antonio, Texas. El Plan de San Luis exigía la renuncia de Díaz y Corral, la celebración de nuevos comicios, el establecimiento de un régimen constitucional democrático y prometía que el nuevo gobierno repartiría las tierras entre los campesinos. Fijaba la fecha del 20 de noviembre de 1910 para levantarse en armas. Para ese entonces, el movimiento reyista había sido aniquilado, incluso por el mismo presidente, que envió a Bernardo Reyes al extranjero. Acompañado por 10 hombres, Madero cruzó la frontera, en donde se encontraría con otro grupo más numeroso, para atacar la ciudad de Porfirio Díaz. Sin embargo, el grupo no llegó a la cita, por lo que Madero tuvo que regresar a los Estados Unidos y refugiarse en el Rancho Indio, en Texas. Su primer intento de insurrección, del 20 de noviembre, había fracasado. Madero se mantuvo oculto en El Paso, Texas, por varios meses dirigiendo desde allí la insurrección. En febrero de 1911 pudo ingresar a la República. Para ese entonces el movimiento armado ya se había extendido a varias regiones. Los primeros movimientos fueron sofocados por el porfiriato. Sin embargo, las rebeliones se propagaron con rapidez. Finalmente, Madero atacó Juárez en abril de 1911. La derrota del ejército federal, al cabo de un sitio que duró un mes, obligó a Díaz a renunciar a la presidencia. A su vez, en el sur, las tropas de Emiliano Zapata ocuparon Cuautla el 21 de mayo de 1911 y otros pequeños poblados.
Viendo que ya no era sostenible su gobierno, Porfirio Díaz acepta firmar los Tratados de Ciudad Juárez, el 21 de mayo de 1911, en los cuales presenta su renuncia pidiendo exiliarse en Francia, donde muere años después. Con su renuncia y como parte de los acuerdos, se nombra a Francisco León de la Barra como presidente interino. Madero fue postulado por el Partido Constitucional Progresista, junto con José María Pino Suárez, para vicepresidente. El primero estaba concentrado en su campaña para lograr estabilidad, antes de cumplir las demandas de los diferentes grupos sociales participantes de la revolución, lo que provocaría un desaliento en sus seguidores. Emiliano Zapata se negaría a dejar las armas hasta que Madero cumpliera con su compromiso de entregarles tierras a los campesinos. En las elecciones convocadas por el nuevo presidente interino, realizadas en octubre de 1911, triunfa Madero para presidente de la República, y junto con él, José María Pino Suárez como vicepresidente. El 26 de noviembre de este año, ambos toman posesión de sus cargos. Durante su gobierno, hubo intentos frecuentes por conciliar los intereses de los diferentes grupos armados. Creó la Comisión Nacional Agraria para regular la posesión y el reparto de tierras, e incluso promovió el respeto a la libertad de expresión, a pesar de ser atacado constantemente por los medios de la época. Por el contrario, Madero cometió grandes errores políticos, los cuales fueron integrar su gabinete con gente identificada en el porfirismo, coexistir con un gran número de porfiristas en el Congreso y mantener el mismo ejército porfirista con sus jefes militares en diferentes regiones del país. También numerosas intervenciones del embajador norteamericano en México, Henry Lane Wilson, quien frecuentaba enviar informes a su gobierno acerca de la inestabilidad del país, e incluso llamaba a la intervención para defender los intereses económicos de los ciudadanos estadounidenses. Durante el poder de Madero, no faltarían las rebeliones y planes en su contra. El 16 de noviembre de 1911 se dio a conocer el Plan de la Soledad, a cargo del general Bernardo Reyes, por medio del cual se desconoce el presidente Madero y el proceso electoral a través del que se le nombró. 10 días después se proclama el Plan de Ayala, cuyo lema es Tierra y Libertad. Documento donde también se desconoce a Madero como presidente. Se propone el establecimiento de una nueva ley agraria y el retiro de las fuerzas federales del estado de Morelos. Este caracterizó por la petición de la devolución de las tierras a los pueblos indígenas y la confirmación del carácter agrarista de la revolución. El 31 de enero se da un movimiento en el norte del país, dirigido por José Inés Salazar, en el que se proclama el Plan de Santa Rosa, con el propósito de que el gobierno expropiara las tierras de los grandes latifundios en el estado de Chihuahua, para dársela a los campesinos. Madero llama a Pascual Orozco para combatir a los rebeldes, pero este termina uniéndose a ellos, y juntos lanzan el Plan de la Empacadora el 25 de marzo de 1912, bajo el lema de Reforma, Libertad y Justicia, en el que se desconoce a Madero. En cambio, reconoce el Plan de Ayala y propone la eliminación del puesto de vicepresidente de la República, así como la nacionalización de ferrocarriles. Tras 5 meses de una complicada lucha, las tropas de Orozco fueron derrotadas por el general Victoriano Huerta, quien había sido enviado por Madero para combatir a los sublevados. La continua injerencia del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, agravó la situación política, pues protestaba porque el gobierno mexicano no protegía adecuadamente a los ciudadanos estadounidenses residentes en México, ni tomaba medidas para indemnizarlos. Aparte, Wilson consideraba que Madero era una figura débil que solo ocasionaría conflictos entre ambos países, por lo que se asoció con algunos políticos porfiristas para derrocar su gobierno. El 16 de octubre de 1912, el general Félix Díaz, sobrino general de Porfirio Díaz, se apodera del puerto de Veracruz, aunque en solo 7 días fue derrotado, juzgado y encarcelado. Sin embargo, Madero le perdona la vida. El 9 de febrero de 1913, desde la Ciudadela, en la Ciudad de México, Manuel Mondragón, junto con los jefes de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y la tropa de Tacubaya, se levantaron en armas contra el gobierno de Madero, atacando el Palacio Nacional, liberando de la cárcel al general Reyes y a Félix Díaz. En un enfrentamiento en el Zócalo, Reyes muere,
Los demás se retiran a la Ciudadela, donde fueron sitiados por el ejército. José Victoriano Huerta Márquez, ingeniero militar y político mexicano, es designado por Madero para sofocar la rebelión. Pero este traiciona al presidente, ya que se une a los sublevados, y también pide la renuncia de Madero. El presidente, debido a esto, tiene que salir del castillo de Chapultepec, sede de la casa donde vivía el presidente de la República, escoltado por cadetes del colegio militar. Con la orden de Huerta, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos prisioneros el 16 de febrero de 1913. Ese mismo día, el embajador Henry Lane Wilson convocaría a una reunión en la embajada a diferentes diplomáticos y a los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz para acordar el pacto de la embajada, en el que se desconocía a Madero y se nombraba a Victoriano Huerta como presidente provisional. El día 19 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron obligados a firmar la renuncia a sus puestos, quedando Pedro Lascurain en el gobierno. Él solo duraría 45 minutos.